tema que yo quiero explicar, que es un tema que no se discute mucho y es sobre la diferencia de lo que es apostasía, de lo que es libertinaje y lo que es la palabra mundana, lo que es herejía. Todas esas cosas yo quisiera explicarle en breve porque a veces como que se ha malinterpretado, a veces la gente no sabe diferenciar lo que es una cosa de la otra. Es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros hablamos de libertinaje, nosotros acostumbramos a llamar a una persona liberal porque la persona de alguna manera pues ha mostrado un desenfreno en su apariencia física. Y muchas de estas cosas que se practican en las iglesias liberales, como por ejemplo mujeres que usan pantalones, mujeres que usan pantallas, aretes, que usan todo este tipo de maquillaje y todas estas cosas, pelucas y cuantas vanidades, porque eso son cosas que caen en la categoría de lo que es vanidad. Muchas de estas cosas sí son exigidas en la palabra de que se eviten, pero hay otras que simplemente han sido establecidas en una iglesia con la intención de mantener un control, de mantener una diferencia, y son normas que se han estipulado en las iglesias que no necesariamente son bíblicas, pero que deben ser respetadas de igual manera, porque todo lugar tiene su reglamento. Todos los lugares donde tú vas tienen su reglamento, tienen sus códigos de vestimenta. Usted no se va para la playa como va a la corte. Usted no va vestido a una corte como usted va vestido a una tienda, ¿ve? Entonces cada lugar tiene su código de vestimenta, y cuando se trata de la casa de Dios, pues yo creo que merece ese respeto, pero no se puede negar de que muchas de estas cosas que se exigen en las iglesias a veces simplemente son por reglas y no exactamente bíblicas. Y con esto quiero decir que debe de tener la misma importancia, el hecho de que ciertas cosas no sean bíblicas, yo creo que deben de tener un respeto y un peso a la hora de exigírselo a un miembro. Yo creo que cada miembro debe de respetar el código de vestimenta y las exigencias que se presentan en una iglesia, porque el hecho, vuelvo y repito, de que no todas sean bíblicas, pero creo que debe de ser respetada de igual manera, puesto que todo lugar tiene sus reglas que debe ser respetada. Ahora, la única vez que la Biblia menciona la palabra libertinaje es en el libro de Judas, capítulo 1, verso 4, donde dice que hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a Jesucristo. ¿Ve? Cuando esta palabra libertinaje aparece aquí en la Biblia, aparece atacando a personas que han distorsionado la doctrina. Cuando hablamos de doctrina, la palabra doctrina significa enseñanza, pero hay enseñanzas que son fundamentales. Usted sabe que cuando hablamos de fundamento es algo de lo cual es el fuerte de una casa. Y lo fuerte de la palabra de Dios, cuando hablamos de doctrina, hay ciertos puntos que no se pueden negociar ni se pueden de ninguna manera trastocar, no se puede de ninguna manera malinterpretar. Y es importante que nosotros entendamos lo que es libertinaje. ¿Ve? Entonces, esta palabra libertinaje en este contexto está atacando a personas que han cambiado la doctrina, porque mira cómo dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al único Dios y a Jesucristo. ¿Ves? Aquí hay una negación. O sea, están negando la soberanía de Dios y están negando a Jesucristo. ¿Ves? Entonces, esta palabra libertinaje significa desenfreno. Significa desenfreno y significa también abuso a los límites. O sea, en otras palabras, cruzaron la raya. ¿Ves? Entonces, a veces nosotros usamos esta palabra libertinaje para atacar a ciertas posturas exteriores que vemos en ciertas personas
Y tenemos que tener cuidado porque sí es verdad que algunas son bíblicas, pero no todas. Entonces no estoy defendiendo la apariencia que en muchas iglesias utilizan, porque yo creo que debemos hacer una diferencia. Ahora, el peligro está en cuando nosotros hacemos de esto una doctrina. Nosotros tenemos que ser justos y dejarle saber a la gente que lo que estamos es estableciendo reglas, que esto es lo que se considera como dogmática, que no necesariamente son doctrinas. Y nosotros tenemos que ser claros a la hora de presentar estas exigencias y dejar saber en claro de que no es una doctrina, es una dogmática, pero que debe de ser de igual manera exigida para mantener un control, porque el libertinaje tiene que ver con un desenfreno, con cruzar límites, con romper los límites, ¿ves? Entonces hay personas que rompen los límites cuando se trata de fundamentos serios de Dios, pero le hemos aplicado eso también a personas que han cruzado la raya en su código de vestimenta, entre otras cosas. Ahora, otro de los puntos importantes también es la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía se le llama a una persona que ha trastocado, que tiene que ver de alguna manera. Mira, el que está en la apostasía está en el libertinaje y está en la herejía. Porque libertinaje dijimos que es el desenfreno, que es el cruzar los límites, que es pasarte de la raya. Y el apóstata está entre los libertinajes, está dentro de la gente que son liberales. ¿Por qué? Porque han cruzado la raya en cuanto a la doctrina. Ahora, ¿qué es un apóstata? Un apóstata, la mejor explicación de un apóstata se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 6. Yo le dejo eso como asignación para que usted vaya a Hebreos capítulo 6 y usted se va a dar de cuenta ahí, leyendo detalladamente y estudiando lo que es apostasía. Apostasía tiene que ver cuando se abandona el fundamento. Por eso Cristo dijo bien claro y dejó estipulado bien claro. El apóstol Pablo también habló de esto cuando él dijo que no se puede poner otro fundamento sobre el que ya está establecido, que es Jesucristo el justo. O sea, que es Jesucristo. Fuera de ahí es remover los fundamentos. Pero hay muchas otras cosas dentro de los fundamentos doctrinales que no se pueden trastocar. Por ejemplo, hay iglesias como Testigos de Jehová. Ellos están en apostasía porque ellos presentan el Espíritu Santo como una fuerza activa. Es como una fuerza activa. Ellos lo presentan como una fuerza activa y eso es apostasía, porque eso es entrar en un desvío de lo que es la realidad de la Trinidad. En este caso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es como un switch que tú prendes y apagas, como ellos dicen. El Espíritu Santo es una persona y es más real que nosotros mismos. Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. La Trinidad es una doctrina que ha sido trastocada también, donde no creen en la Trinidad, no creen en la manifestación de la Trinidad. Entonces esto también cae dentro de la apostasía. La apostasía también es temas como presentar el hombre como si el hombre fuera un dios, los dioses pequeños. Esta doctrina se ve mucho en la iglesia tradicional, en la iglesia moderna, donde se habla mucho de la prosperidad, donde no se presenta la cruz, donde no se habla de sacrificio, donde no se habla de otra doctrina peligrosa. Es el trastocar la realidad de que hay un infierno. La sana doctrina creemos en que hay un infierno, de que hay un lugar de condenación, mientras que hay apostasía, hay iglesias que han apostatado creyendo en que ya no hay infierno, en que este es el infierno, de que vivir en este mundo ya es el infierno, ya es la condenación. ¿Ves? Y hay muchos otros puntos más, como el tema del arrepentimiento, que son temas que ya no se presentan casi, no se presenta arrepentimiento. Ahora son muchos mensajes de motivación, estos mensajes de motivación que presentan esta sensación de empoderamiento. Todo esto son temas que son peligrosos, que son peligrosos porque se salen de la línea de lo que Dios demanda. Entonces, mensajes
motivacionales son peligrosos porque a veces entran en la filosofía, a veces entran en mensajes psicológicos. La psicología no es mala, pero cuando se mezcla con la palabra de Dios es peligroso porque se trabaja más con la emoción que con el alma. Se trata más con la mente que con el espíritu. ¿Ve? Entonces, todas estas cosas pueden caer en apostasía porque se está abandonando el fundamento. Por eso Pablo dijo que si un ángel que viniera del cielo viniera con otro evangelio, con otra línea de pensamiento que la que está establecida ya, que sea anatema. Esto es apostasía. Apostasía es cuando se desvía, cuando se hace curva en la doctrina. ¿Ve? Entonces, otro de los puntos también es la expresión mundana. ¿Qué es una iglesia mundana? Hay iglesias que no son liberales. Y cuando hablo de liberal, voy a hablar en el contexto como usted lo conoce hoy en día. Usted conoce lo que un liberal es, que la mujer usa pantalones, usa pantalla. Eso para usted es liberal. Se puede caer en el término liberal porque, como dije al principio, el liberal es cuando se cruza la raya. Pero ¿qué es realmente un mundano? Un mundano no es un liberal. Un mundano en este contexto que usted conoce de pantalones, prendas y todo eso, no es un mundano como se le ha querido decir. Se le ha querido llamar mundano a personas que usan prendas y todo esto. Y nosotros tenemos que aprender a hacer una separación porque hay muchas de estas cosas, como dije antes, que no salvan ni condenan. Ahora, mundano es más que una apariencia. Mundano tiene que ver con los actos pecaminosos de una persona que no ha renunciado. ¿Ve? Entonces, cuando hablamos de mundano, a veces llamamos a gente, o sea, llamamos mundano a cristianos que son fieles cristianos, pero que simplemente tienen una apariencia distinta a la de nosotros. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque mundano, bíblicamente, donde único aparece la palabra mundano, es en Tito, capítulo 2, verso 12, donde él dice, enseñándoles que renuncien, a la impiedad y a los deseos mundanos. O sea, una persona mundana es una persona que aunque está yendo a la iglesia, todavía practica cosas del mundo. Yo conozco gente que van a la iglesia y todavía fuman. Yo conozco gente que todavía van a la iglesia y cuando se tienen que dar el palo, se dan el palo. Yo conozco gente que van a la iglesia y que de alguna manera siguen fornicando, llevan una práctica de fornicación, están con su pareja fornicando, no se han casado y llevan meses, llevan años en la iglesia y todavía no se han podido casar por la razón que sea. Son mundanos porque tienen una práctica pecaminosa. Escuche lo que estoy diciendo, práctica, porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar. Porque si vamos a hablar de pecar, todos pecamos. Por eso la Biblia dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Jesucristo es justo. Eso aquí que nadie me diga que no peca. Pero una cosa es pecar de mente, pecar de pensamiento, pecar porque la Biblia dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso quiere decir que todos estamos de alguna manera pecando. Pero una cosa es ese tipo de pecado y otra cosa es practicar pecado. La Biblia habla de pecados que no son, que no son de muerte y pecados que son de muerte. ¿Ve? Entonces, todo esto es importante saberlo porque a veces pues no sabemos la diferencia de lo que es apostasía, de lo que es el mundano, de lo que es el liberal. ¿Ve? Entonces hemos mezclado todo esto y hemos condenado a personas injustamente porque le hemos dado el significado incorrecto a ciertas cosas. Ahora, ¿qué es herejía? Herejía es todo aquello que se malinterpreta. Herejía tiene que ver con todo aquello que se malinterpreta. Y en la iglesia cristiana de sana doctrina hay mucha gente que son herejes, que malinterpretan versículos, que los sacan fuera de contexto y le dan explicaciones erróneas. De eso hay dentro de la iglesia muchos. A veces condenamos al liberal, a veces condenamos al apóstata, y es verdad que todos tienen para señalar. El mundano
no ha abandonado su pecado, el apóstata se ha desviado totalmente de la doctrina y el liberal es prácticamente lo mismo que un apóstata, pero le hemos dado ese título al que se viste diferente que nosotros, en este caso, como lo he presentado anteriormente, la mujer con pantalón y todo eso. Y yo creo, escuche bien, no estoy defendiendo ese tipo de postura, pero tenemos que reconocer que hay cosas que no son bíblicas, son simplemente reglas. Ahora, todo esto, de alguna manera, son de condenar, pero es importante explicar la diferencia. Y la herejía, todo esto que he explicado, hay herejía, pero no podemos negar la realidad que dentro de la sana doctrina y de aquellos que nos proyectamos como los que tenemos la verdad, muchos practican herejía, sacan textos fuera de contexto para formar pretextos y muchas veces hasta se justifican con muchos versículos y con otros atacan la iglesia enseñando cosas que no tienen la interpretación correcta. Así que les dejo con esto esperando que hayan entendido lo que he explicado, ya que es importante entender la diferencia de la apostasía, del libertinaje, de la mundanalidad y de las herejías.